Sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Informe Semanal ha viajado a 3 continentes distintos, Asia, África y América, para dar voz a las personas más sedientas del planeta. La Tierra contiene más de 1.300 trillones de litros de agua. Hay suficiente para todos. Sin embargo, vivimos en uno de los siglos más sedientos de la historia. Es la gran paradoja de nuestro planeta azul. Mientras en los países ricos el agua se derrocha, cerca de 800 millones de personas en el mundo ni siquiera pueden abrir un grifo. No tienen más remedio que beber agua contaminada de bacterias, metales y sedimentos, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. Son víctimas lejanas cuyos rostros se desdibujan, los esclavos del agua del siglo XXI. Cada día protagonizan una de las luchas más desesperadas de la humanidad, una dura batalla para calmar su sed. La lucha por el agua sigue teniendo rostro de niña. 6 kilómetros es la distancia media que recorren las mujeres en Asia cada día para ir a buscarla. Mai solo tiene 4 años. El bidón que carga pesa más que ella. La encontramos en este camino en la remota región montañosa de Myobac, en Vietnam, casi en la frontera con China. Un día más no puede ir al colegio porque tiene que llevar agua a su padre y hermanos. Es una esclava del agua, una lacra que sigue vigente en Vietnam. Las niñas no solo renuncian a su educación por tener que encontrar el agua. Muchas de ellas son estigmatizadas en sus propias comunidades porque las han violado por el camino o herido y pierden su autoestima. Los bidones pesan mucho y a veces me caigo por el camino. Tengo miedo de ir sola, pero lo tengo que hacer. Me lo ha dicho mi madre. Mai es una niña Hamon, una etnia anclada en tradiciones ancestrales y muy marginada en el país. Sin embargo, ONGs como Plan Internacional han conseguido crear pequeños oasis en su territorio. Esta escuela es de los pocos lugares donde hay un grifo de donde sale agua potable para que puedan beber y lavarse. Aquí los niños aprenden un gesto que les puede salvar la vida y que nadie les ha enseñado antes. Lavarse las manos reduce hasta un 50% las diarreas, la segunda causa de muerte entre menores de 5 años. Este lugar se ha convertido en una gota de esperanza donde niñas como Mai dejan unas horas los bidones a cambio de los libros. La vida de las etnias Hamon es muy distinta a la del resto de Vietnam. Cada vietnamita lleva dentro un emprendedor en potencia, según un dicho local, y eso explica que las nuevas generaciones hayan dejado atrás los fantasmas y traumas del pasado. 39 años después del conflicto más importante después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam es el país que más ha crecido económicamente de todo el sudeste asiático. En pocos años ha conseguido llevar agua potable al 80% de la población y mejorar su saneamiento. Hace 20 años la mayor parte de la población practicaba defecación al aire libre, sobre todo en zonas rurales, y en estos últimos 20-30 años tanto el gobierno como la comunidad internacional han hecho un esfuerzo extraordinario y han cambiado radicalmente la situación en el país, pero a pesar de ello pues prácticamente la mitad de la población en Vietnam todavía no tiene acceso adecuado a saneamiento. Y esa falta de letrina sigue contaminando más del 65% de los pozos de agua de las familias vietnamitas. También contaminan las aguas subterráneas los difuntos, por la creencia de que traerán fortuna, se les entierra en los campos de arroz. Esa realidad de contaminación y muerte está lastrando parte del desarrollo de Vietnam. Según el Banco Mundial, cada año ocasiona pérdidas millonarias. Además, el problema de Vietnam, al igual que en otros países en vías de desarrollo, es que aunque se ha invertido mucho en obras hidráulicas que transportan el agua a las casas, sigue estando por debajo de los estándares de calidad.
Lo que hay es una desconfianza muy fuerte por parte de la población hacia los abastecedores de agua y hacia el agua que beben. Entonces, incluso cuando tienes abastecimiento de agua potable por parte de una empresa con todas las garantías de que sea potable, etcétera, no la consumen. Los objetivos del milenio establecidos por Naciones Unidas han sido esperanzadores en lo que tiene que ver con el acceso al agua potable. En los últimos 10 años y antes de la fecha prevista, se ha conseguido mejorar en parte las fuentes de agua de 2.000 millones de personas en todo el mundo, pero muy pocas de ellas viven en África. África es el continente con más sed del planeta y las tendencias no son favorables. En los próximos años este tesoro líquido será aún más escaso para millones de africanos. Cuesta creerlo en este país donde nos encontramos, en Burundi, en el corazón de la región de los Grandes Lagos, junto al lago Tanganika. Un inmenso mar de agua dulce que alberga el 20% de las reservas mundiales no está al alcance de su población. Más del 70% de los burundeses viven sin agua potable. Este es un país ahogado en pobreza y que arrastra un pasado de violencia y guerras entre las etnias hutus y tutsis todavía sin superar. 10 años de guerra civil han arruinado un país como Burundi y lo han convertido en el cuarto país más pobre del mundo. A pesar de que muchos burundeses han vuelto a casa después de vivir años como refugiados, lo cierto es que una de las problemáticas en este país es la cantidad de niños huérfanos que han quedado solos. Son niños que prácticamente no tienen nada que comer y que sufren una de las carencias más grandes de agua de todo el mundo. Cientos de refugiados, niños huérfanos, madres solas, familias rotas por la guerra, buscan ahora una nueva oportunidad. Esas personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad absoluta porque no tienen casa, no tienen acceso a la tierra y porque en algunos casos no tienen también referencia de donde antes vivían. La guerra y el abandono han destruido casi todas las infraestructuras hidráulicas de Burundi. Solo rehabilitándolas lograrían abastecer al 70% del país. Un ejemplo, esta antigua presa y el sistema de canalizaciones que construyó el Programa Mundial de Alimentos. Ahora Cruz Roja Española ha conseguido que el agua vuelva a fluir y llegue hasta estas parcelas donde ya brota el arroz. Así unas 5.000 familias han podido empezar de cero. Trabajan duro para conseguir varias cosechas que les dan suficientes alimentos para comer y para vender. He vivido años muy duros, refugiada en las montañas. He pasado mucha hambre. Ahora solo sueño con que mis hijos tengan una vida diferente. Actualmente 800 millones de personas viven sin agua potable en los países pobres. En 2025 calculan que habrá otros 1.000 millones de sedientos más. En cambio, en los países ricos, el consumo de agua se ha multiplicado por 6 en las últimas décadas. Un europeo puede llegar a consumir unos 140 litros al día. Yo creo que ese mecanismo de una agencia mundial del agua, algo que pusiera un poco de orden y que también, como está la Agencia Internacional de Ingeniería, la Agencia Internacional de la Energía, que esto pusiera un poco esos mecanismos de información, de datos y de reflexión en conjunto para que este mundo pueda ser justo y sobre todo para que hagamos un uso responsable de los recursos naturales, pues es imprescindible. Las grandes empresas que ya no queríamos que contaminen España están hoy contaminando en Perú, en Guatemala o en China. Luego, por tanto, sí tenemos una responsabilidad global y tenemos una responsabilidad primordial los países más desarrollados en el estado de la cuestión. Una de las zonas más degradadas por la contaminación de los ríos es la región andina. La actividad minera y el uso de agroquímicos amenazan sus ecosistemas. Países como Bolivia se enfrentan además a otro enemigo global. Con el cambio climático lo que está sucediendo es que estos glaciares están retrocediendo, se están derritiendo y en consecuencia la disponibilidad o la acumulación de las fuentes de agua naturales son cada vez menores. Esa falta de agua ha obligado a muchos bolivianos a emigrar a las ciudades donde ha aumentado la miseria.
Azurduy, uno de los lugares más pobres y remotos de Bolivia, es un ejemplo de cómo comunidades indígenas se han quedado despobladas. Fidel y su familia, sin embargo, no han querido abandonar la tierra de sus antepasados. Antes años llovía bien, ¿no? Ahora estos años ya no, llueve poco, hay sequía. En vez en cuando hay sequía, ni probamos ni choclo. A pesar de sus abundantes recursos naturales, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. Cerca de 2,5 millones de bolivianos viven un sufrimiento constante debido a la falta de agua. Tenemos una dificultad, las zonas dispersas de Bolivia. Tenemos en comunidades dispersas casi a cada 500 metros existe una casa, digamos, y en esa comunidad viven, digamos, 10 casas, solamente 10 familias. Entonces hay que planificar tecnologías alternativas de cómo dotar agua potable, digamos. Y eso es lo que intenta paliar la ONG Ayuda en Acción con lagunas artificiales. Se trata de un sistema que recoge el agua de lluvia incluso para las épocas más duras de sequía. Fidel ya puede cosechar todo el año más variedad de alimentos y, como él, cientos de familias bolivianas desnutridas. Antes no teníamos nada, absoluto. No podíamos poner ni una planta de hortaliza, pero ahora con el sistema de riego que tenemos, ya estamos pudiendo producir y lo tenemos en la mano. Bolivia ha luchado mucho para hacer realidad el derecho humano al agua. Campesinos y agricultores de Cochabamba han protagonizado una de las batallas más importantes internacionalmente para terminar con la privatización y el negocio del agua. Según diferentes informes internacionales, en muchos países pobres, compañías de agua y empresas privadas se han enriquecido y lo siguen haciendo a costa de un bien público. Estamos en una situación de vencer la mercantilización de este recurso. Ahora eso, cuando lo vemos en términos de recurso además natural, sí hay una fuerte posición de la sociedad civil que critica la manera en que se negocian o se establecen estos acuerdos para la dotación de este servicio. ¿No botando basura, sal? Los niños de la comunidad de Tarbita aprenden ya desde muy pronto el valor de una gota de agua, un tesoro que no es infinito y que hay que proteger. Siguiendo la corriente del río Tarbita encontramos a otros niños que no pueden ir al colegio. Se acercan hasta la orilla para llevar agua a sus casas, aunque esté sucia y llena de tierra. Estas pequeñas y sus familias viven con menos de 3 litros de agua al día. 7 litros diarios por ser humano es la ración mínima para la supervivencia. Muchas no saben que sobrevivir así es toda una heroicidad, también una de las mayores injusticias, pues en nuestro planeta azul sobra el agua.